¿Qué tal, maestros? Esta es la primera sesión de asesoría virtual que estoy realizando con ustedes, en donde el tema central va a ser el trabajo por proyectos. Otro de los temas tiene que ver con el uso de los libros de texto de proyectos de nivel secundaria. ¿De dónde surge esta temática para elaborar esta sesión? Surge de la inquietud que tienen muchos maestros, ya que a nivel nacional, incluso estatal, no ha habido una orientación y no ha habido una directriz sobre cómo utilizar estos materiales. La realidad es que este ciclo escolar ya se están distribuyendo, ya se tienen estos libros, estos materiales, pero no ha habido una orientación, no ha habido una capacitación, una asesoría específica de la autoridad federal, que es la que elaboró estos materiales. Ante ello, pues, los colectivos hemos estado en la búsqueda de un hilo conductor para poder entender y poder aplicarlo. Esto ha llevado, por lógica, a que hayan dudas, incertidumbres, imprecisiones, de pronto, pues hay leyendas urbanas en torno a los libros. Y bueno, también está la parte en la que pues hay una aplicación de la norma, ¿no? En torno a utilizarlos, pero pues en la realidad poco sabemos esa utilización, ¿no? Esa claridad de cómo utilizarlos, de en qué consisten, etcétera. Y por lo tanto, ante las incertidumbres, ante el desconocimiento, las dudas, pues obviamente se genera el rechazo de los maestros, ¿no? El rechazo a quererlo utilizar o en algunos casos, de plano, no utilizarlo, ¿ok? Esa es la intención de esta primera sesión, poder brindar orientación en torno a ello, ¿no? He desarrollado una presentación para apoyar en esta sesión el día de hoy. Y bueno, se las comparto, aquí está. Tiene que ver con el desarrollo de proyectos de aula en el nivel secundaria y me voy a enfocar hoy a los proyectos de lenguajes, ya que pues el currículo es muy grande para poderlo abordar en una sola sesión. Entonces, lo voy a ir abordando por campo, para que vayamos teniendo claridad y vayamos disipando las dudas en la medida de lo posible, ¿no? Lo más que se pueda. Voy a hablar del caso de lenguajes. Y bueno, ¿cuál sería el propósito de esta sesión? Sería identificar los componentes de los proyectos de aula del campo de lenguajes que corresponden a la metodología sociocrítica de proyectos comunitarios, para comprender su desarrollo e implementación en el aula y sobre todo valorar su importancia como parte del programa que propone la nueva escuela mexicana. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede, maestro? Como dije inicialmente, no hay una orientación, no hay una línea de claridad de cómo utilizarlos. Pues viene el rechazo, viene la duda, viene la incertidumbre. Sobre todo viene un interrogante, ¿no? Incluso una resistencia del maestro a utilizarlos y a implementarlo. Vuelvo al punto, que en algunos casos pues, viene una norma, ¿no? Una norma hasta cierto punto de manera pues, muy radical, y el maestro pues intenta buscar un hilo conductor y lo hace pues a lo mejor no de manera adecuada, también esa es otra posibilidad. Entonces la idea es poder brindar elementos aquí
para que los maestros puedan tomar una buena decisión en torno a dos cosas. Con esta duda, ¿no? ¿Esta es la interrogante o esta es la parte que hay que poder resolver o tomar una decisión? ¿Por qué trabajar por proyectos? ¿Por qué trabajar con los proyectos que se nos dan? ¿Por qué no trabajar con esos proyectos? ¿O por qué no trabajar por proyectos? Porque esa es la otra realidad. El maestro no hace proyectos, hace otras cosas, otras propuestas didácticas que no tienen nada que ver con los proyectos, ¿no? O incluso puede trabajar proyectos que él busca, que compra, que llegan de otro lado, se los pasan, pero bueno, en esta cuestión hay que dar una orientación para que el maestro tome una buena decisión en torno a la implementación adecuada del programa, que esa es ahora sí que, como lo dice la ley, el programa es de observancia obligatoria y nacional, entonces ahí sí, eso no queda a juicio, ¿no? Bien, entonces, esta va a ser nuestra pregunta para ir eh, abordando los puntos y al final tomar una decisión. ¿Por qué trabajar por proyectos? ¿Por qué utilizar los proyectos? ¿Por qué no trabajar por proyectos? Es decir, ¿por qué no utilizar los proyectos o utilizar otra propuesta didáctica? ¿No? Bien, antes que nada, sí quiero comenzar con dejando claro, y bueno, creo que muchos también sí lo tenemos claro, que la propuesta de proyectos no es una propuesta nueva, es una propuesta que incluso algunos maestros ya conocemos. ¿Por qué? Porque hemos estado, los que tenemos cierta antigüedad en el sistema, conocimos, por ejemplo, la propuesta del 2006, en donde pues ya nos daban algunos libros con proyectos que venían en algunas asignaturas y conocíamos más o menos la propuesta de proyectos, aunque nunca nos tocó diseñarlos. Los implementamos, sí, los conocimos ya diseñados, pero nunca nos tocó diseñarlos, perdón. Bueno, de alguna manera ya estamos familiarizados también en nuestra formación inicial, pues de pronto vimos propuestas didácticas de muchos tipos, hablar de secuencias didácticas, hablar de talleres, hablar de rincones de interés y proyectos, o sea, lo conocemos, ¿no? El tema de proyectos tiene su origen a partir de la propuesta que hace William Kilpatrick. Y bueno, ¿por qué es importante retomarlo? Porque, pues como les decía, la propuesta que trae la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, pues no es una propuesta sacada de la manga, ni tampoco es una propuesta que se acaba de inventar, es una propuesta que ya existía. Y bueno, obviamente tiene sus ventajas y tiene como una propuesta pedagógica, tiene su porqué y tiene su efectividad. Y ante ello, pues vamos a mirar algunos puntos que tienen que ver con lo pedagógico, netamente, con lo que ocurre en el aula, porque podríamos hablar a nivel teórico de muchas cosas de fundamentación de la propuesta de William Kilpatrick con el desarrollo de proyectos o la metodología de proyectos, pero vamos a hablar de algunas de manera muy específica que tienen relación con el programa que hoy estamos implementando. En primer lugar, es importante hablar de que un programa escolar diseñado a partir de proyectos es un programa en el que las áreas o los contenidos o lo que se aborda, pues se puede trabajar o abordar desde el punto de arranque de las necesidades del alumno, es decir, de lo que el alumno requiere aprender a partir del trabajo planeado y diseñado en el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto está enfocado a que el alumno conozca, sea consciente y tenga claridad de la diversidad lingüística y cultural de su región, de su país, y eso lo va a hacer a partir de una compilación de determinados textos, pues eso genera un interés del alumno hacia dónde lo va a dirigir, hacia dónde lo va a enfocar, hacia conocer la diversidad lingüística, hacia conocer diversas lenguas, hacia conocer la interacción de las lenguas, hacia saber
cómo integrar diversas producciones lingüísticas en una obra, en una creación escrita, es decir, orienta esa parte, ¿no? Otro punto importante es que al trabajar así, con ese programa, a partir de necesidades, se incorpora una concepción mucho más participativa, comprometida e implicada de la escuela, de los alumnos, de los maestros, en la que los contenidos que se abordan tienen una mayor significatividad. ¿Por qué? Porque el contenido abordado no solamente queda a nivel de teoría. El contenido abordado o lo que se está aprendiendo no solo queda en el aula, no queda en el libro, no queda en el cuaderno. Sale, se aplica, se utiliza. ¿Ok? De esta manera, el alumno se vuelve más participativo, se compromete, porque sabe que eso que está trabajando va a llegar a algún lado. Un ejemplo de ello es cuando se elabora un cartel, por ejemplo, en donde no se queda solo en el aula, sino se va a pegar a lo mejor en la carnicería y lo va a ver la gente de su colonia o de su comunidad y va a ver ahí a lo mejor el por qué es importante el cuidado de la salud o comer saludablemente o alguna propuesta que haya en la comunidad y que es importante difundir. El alumno sabe que va a llegar a alguien, se va a aplicar eso que está aprendiendo. Lo mismo con una carta, va a ser leída por alguien, ¿no? Entonces, esto genera más participación, que el alumno quiere ver eso que está haciendo, lo quiere ver en algún lado y que otros lo vean, seamos realistas. Y obviamente esto, saber que esto funcionó, saber que esto se aplicó, saber que esto se vio, se utilizó, cobra mayor significatividad porque pega en la parte emocional del alumno. Otro punto importante para mirar el trabajo de los proyectos es que los contenidos se adaptan al interés y a la curiosidad del alumno, porque al igual que el ejemplo anterior, se adapta o tiene que ver con una situación real. Por lo tanto, el alumno es protagonista. El alumno es el que va a realizar y lo va a ejecutar y con ello va a operar el contenido. Se vuelve protagonista, él lo hace, él quiere hacerlo. Muchas veces como maestros limitamos la participación de los alumnos quieren hablar, participar y nosotros estamos, cállate, yo te digo en qué momento hablas, en qué momento escribes, y el alumno tiene esa característica, el proyecto brinda esa oportunidad. Pero sobre todo porque lo que se está trabajando tiene que ver con una situación real que existe, que el alumno la ha palpado y la ha vivido. Otro punto importante que tiene que ver con el desarrollo de proyectos es que cada grupo o aula desarrolla el proyecto común a su manera. Es decir, puede haber un proyecto en común, pero que ese proyecto se puede adaptar a características del grupo, de los alumnos, de un alumno específico, con un ritmo, una necesidad específica, un momento, un ciclo, una etapa. Ejemplo de ello es que en una escuela se puede implementar una campaña de difusión sobre salud y los niños de preescolar la pudieran hacer desde elementos visuales, gráficos, imágenes, sin escritura convencional, que sí lo pudieran hacer los niños de primaria, porque a lo mejor uno de secundaria lo pudiera hacer de una manera más abstracta, con a lo mejor algún cartel, alguna infografía, algún performance, etcétera. Es decir, se puede adaptar. El objetivo principal de un proyecto es que el alumno aprenda de manera autónoma, porque al tener una base metodológica, al tener un diseño metodológico, justamente le va mostrando al alumno y va aprendiendo a cómo hacer las cosas paso por paso, como sucede en la vida real. Todo lo que nosotros hemos aprendido bien, sabemos que se hace por partes, no se hace todo de un jalón. Nadie puede hoy correr 10 kilómetros saliendo de su cama. Tiene que haber una constancia, una cierta periodicidad, tiene que haber cierta
regularidad y cierto crecimiento de manera constante. Lo mismo ocurre aquí con el desarrollo de proyectos y eso hace que el alumno se vuelva más autónomo. Planear y desarrollar el proyecto, pues brinda la oportunidad de que esto sea más abierto y que vaya cambiando, que se pueda modificando en el transcurso del mismo, ¿no? Y que se pueda, y que incluso puede responder a intereses, necesidades del momento, de las circunstancias. Ejemplo, a lo mejor estábamos haciendo una antología de cuentos clásicos, pero en el transcurso del proyecto los alumnos descubrieron que en su comunidad, en su pueblo, hay algunos cuentos que les han contado los abuelos, los papás, y que valdría la pena recuperarlos, y que entonces el proyecto se modifica, ya no son los cuentos clásicos a nivel mundial, sino son los cuentos tradicionales, son los cuentos de la cultura propia de su comunidad, ¿no? Y entonces, pues el proyecto no pierde su sentido, no pierde su propósito, es abierto, va cambiando, se va modificando y cumple claramente su objetivo. Brinda la oportunidad también el proyecto de que la enseñanza, a partir de la enseñanza con esta metodología, el alumno aprenda de su propia experiencia, que el alumno en algún otro momento de su vida, cuando tenga que hacer una campaña publicitaria, a lo mejor para poner un negocio propio, sabe cómo hacerlo. A lo mejor a un alumno que requiere, estudiando a lo mejor un nivel más alto, que requiera hacer de algún podcast, que requiera hacer de algún video de difusión, que requiera crear algún dispositivo para medir el aire, la temperatura, el calor, puede hacerlo, porque ha aprendido de esa experiencia, sabe cómo hacerlo. Entonces, el trabajo por proyectos y a partir de lo que el maestro va haciendo de manera metódica, metodológica, de manera constante, que lo hace permanentemente, va generando que el alumno se apropie de ello. Como les comenté, puedo hablar mucho más ventajas del tema de proyectos, pero esto tiene que ver más con lo que pasa en el aula. Ahora bien, esto, hablar del desarrollo de proyectos, pues desde la concepción que se tiene con este autor, podemos ver que tiene una base lo que hoy tenemos en educación básica con la propuesta de el enfoque sociocrítico, ¿no? Que tiene que ver con lo social, el pensamiento crítico, lo que el alumno aprende con otros, a ser eficiente, a ser socialmente más eficiente, más pertinente en su contexto. ¿Y de dónde viene? Bueno, la propuesta original es que la metodología tiene cinco grandes fases, que es la elección del tema, la detección de ideas previas, la búsqueda y tratamiento de la información, el desarrollo de las diversas actividades de enseñanza-aprendizaje y la presentación del producto final. Bueno, ahí está citado en un trabajo, pero es lo que propone William Kilpatrick. ¿A partir de qué? A partir de actividades que pueden ser de enseñanza o de aprendizaje de cinco grandes tipos: de búsqueda de información, de manejo de información, de observación y experimentación directa con el objeto de conocimiento, sea tema, contenido, etcétera, representación o comunicación de eso que se investigó, que se hizo, que se manipuló, y la evaluación. Ahí vemos cinco grandes fases, cinco grandes tipos de actividades con los cuales un maestro, cualquiera, pudiera diseñar un proyecto didáctico que lleva a sus alumnos a aprender determinado contenido o a lograr determinado aprendizaje. Ahora bien, esta es la propuesta original que se retoma dentro de la propuesta de la nueva escuela mexicana porque tiene este enfoque social, este enfoque de pensamiento crítico, de generar alumnos eficientes que logren ser socialmente más productivos, que logren ser socialmente más adaptados, ¿no? Y bueno,
cómo esta propuesta se adapta a la nueva propuesta, al nuevo modelo educativo. Viene este cuestionamiento, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta metodológica que propone la NEM para diseñar o implementar, en este caso, los programas de las 6 fases, en este caso, hablando de secundarias, estamos hablando de el programa sintético de la fase 6, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta ustedes la recordarán porque en 2022-2023, en este ciclo, se elaboraron ciertos materiales y se difundieron en los talleres generales de formación continua para docentes, incluso en los consejos técnicos escolares. Y hubo uno que nos hicieron llegar y que nos hicieron revisar y estudiar, que tenía que ver con las propuestas metodológicas. Ustedes lo recordarán, es este documento. Es sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. ¿Okay? Y la nueva escuela mexicana, tomando como base la propuesta pedagógica de William Kilpatrick, tiene este documento, elabora este documento, lo difunde, en donde se establece que hay unas metodologías con enfoque sociocrítico de la NEM. Y son 4. El aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en indagación o en enfoque STEAM, con sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics, y aprendizaje basado en problemas o ABP y aprendizaje servicio. Cada una de estas propuestas atiende a un campo por la naturaleza del campo, atiende y tiene correspondencia con cada uno de los campos. De esta manera, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios se adapta al campo de lenguajes. El aprendizaje basado en indagación o enfoque STEAM se adapta al campo de saberes y pensamiento científico. La propuesta de aprendizaje basado en problemas se relaciona, se adapta bien con el campo de ética, naturaleza y sociedades. Y el aprendizaje de servicio se adapta al campo de lo humano y lo comunitario. ¿Okay? De hecho, así está enfocado este documento, lo pueden ustedes volver a revisar, si no lo han revisado, o si lo revisaron y lo pueden volver a consultar, ¿no? Entonces, ahí está. La propuesta de William Kilpatrick aterriza en esta propuesta diseñada para la nueva escuela mexicana. Y bueno, vamos a hablar del campo de lenguajes. Vamos a hablar del primer tipo de proyectos, que es el basado en proyectos comunitarios. Tiene 3 grandes fases, que es la fase de planeación, la fase de acción y la fase de intervención. Podemos ver ahí, en el caso de la fase de planeación, que justamente es identificar un problema y negociar una ruta de acción, en donde vemos, para esta fase, se va a lograr a partir de desarrollar actividades en 3 momentos: la identificación, la recuperación y la planificación. Para el caso de la fase de acción, se va lo que es justamente realizar producciones que permitan atender el problema, se va a lograr a partir de diseñar actividades enfocadas a 4 momentos: el acercamiento, la comprensión y producción, el reconocimiento y la concreción. Y la fase de intervención, que es donde se van a difundir las producciones, se va a dar seguimiento y se va a plantear una propuesta de solución, cómo mejorarla. Se va a abordar a partir de actividades que vayan en función de 4 momentos: la integración, la difusión, consideraciones y los avances. Con esto que podemos ver, esta es la propuesta que nos dan o que nos dieron en ese momento, que no conocíamos los proyectos, que no sabíamos que iban a ver, que no existían los libros, y en ese momento nos dieron esta propuesta para que los maestros diseñáramos nuestros proyectos, empezáramos a familiarizarnos. ¿Sí lo recordarán? Y entonces nos dábamos a la tarea de tomar esto como modelo y hacer nuestros diseños, ¿ok? Es decir, porque no existían
No existían los proyectos, no los conocíamos, no sabíamos si los iban a hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? En estos momentos, pues, nos damos cuenta que la federación, la autoridad federal, ya nos ha mandado materiales. Bueno, al menos en el estado ya se han distribuido los materiales, los libros de proyectos, así como se le dieron los libros de texto a los niños, también ya llegaron los libros de proyectos. Y hay libros para telesecundaria y libros para secundaria general. Vamos a ver cómo, cómo se alinean estos libros a la propuesta del nuevo modelo con el enfoque sociocrítico bajo la propuesta de proyectos comunitarios, porque también era una duda que tenían los maestros. Más que duda, también era un poco el desconocimiento, que decían los maestros que los proyectos no tienen nada que ver con lo que plantea la NIM. Es que los libros de texto, los libros de proyectos no tienen nada que ver con las fases y con las etapas de los proyectos comunitarios. Vamos a ver que eso no es así, porque podemos ver que en el caso de telesecundaria, los proyectos, cada proyecto académico tiene 7 etapas, ¿ok? En el caso de los libros de secundaria general tienen 9. Ahora bien, los de telesecundaria tiene etapa 1, ¿qué haremos? Etapa 2, ese es el problema. Etapa 3, una propuesta de solución, que las actividades que desarrollan esas etapas cubren la primera fase del modelo de proyectos comunitarios, que es la fase de planeación. Es decir, también está recuperando o abordando los 3 momentos para esa fase. Y en el caso de secundaria general, vemos 3 actividades o fases, no dice el nombre de cómo se llaman, pero vemos la identificación, la recuperación y el acercamiento, justamente que tienen que ver con la primera fase, los 3 momentos. En el caso de telesecundaria, la etapa 4, paso a paso, etapa 5, distintas fuentes de información, se relacionan con la etapa de acción, que están de alguna manera abordando los 4 momentos de esa etapa. Y en el caso de secundaria general, la etapa de planificación, comprensión y producción, reconocimiento, también se alinea a la fase de acción con sus 4 momentos. Finalmente, las últimas 2 etapas de los proyectos de telesecundaria, que son unimos las piezas, ya lo tenemos, tienen que ver con la fase de planeación o también está abordando los 4 momentos de esa fase. Y en el caso de secundarias generales, la etapa de integración, difusión y consideración y avances también tiene que ver con la fase de intervención del modelo de proyectos comunitarios. Por lo tanto, podemos ver cómo los proyectos diseñados para telesecundaria y para secundaria general totalmente se alinean a la propuesta, al modelo de proyectos comunitarios con enfoque sociocrítico. Entonces responde al enfoque sociocrítico, el enfoque sociocrítico en nuestros proyectos, sí, lo estamos viendo desde su diseño. Ahora bien, ¿qué quiero aclarar con respecto a la parte de los proyectos? En el caso de telesecundaria, vienen los proyectos para desarrollar en todo el programa, son 15, están divididos en 3 tomos, en 3 libros. Tomo 1 con 5 proyectos, tomo 2 y tomo 3, 5 proyectos. En el caso de secundaria general, no, están todos los proyectos. ¿Por qué? Porque son proyectos mucho más amplios. Ahora te lo voy a explicar. En el caso de telesecundaria, cada proyecto que vienen en 3 tomos, que los de los 5, de cada 3 tomos, cada proyecto se denomina proyecto parcial de aula. Y ese proyecto parcial de aula, que es un proyecto grande, trae para lograrse 3 proyectos académicos. De tal manera que en cada volumen son 5 PPAs, 5 proyectos parcial de aula, con 15 proyectos académicos, 3 cada uno, así sucesivamente. Por lo tanto, para lograr cubrir todo el programa tendríamos 15 PPAs o 45 proyectos
académicos. Y ahorita explico esta cuestión del número. Caso de secundaria general, no, son un número específico. Ahora bien, ahí está, maestros. Los libros de telesecundaria, con sus 7 etapas, y los libros de secundaria general, con sus 9 etapas, pues, obviamente, desde su diseño, están enfocados a cubrir o a lograr todos los contenidos y los PDAs del programa sintético. En este caso, la fase 6. Esa es la lógica. Sin embargo, también hay la duda. Muchos maestros dicen o creen o piensan o pues les ha llevado a pensar que los proyectos no te hacen o no cubren el programa. De hecho, esa es una duda que me habían dicho, maestro, es que los proyectos no cubren el programa. Es que si yo implemento los proyectos, me faltan temas, me faltan contenidos, no se ven todos. Y hasta no haberlo revisado, pues esa es una duda latente. Pero al revisarlo, al hacer ese análisis, podemos salir de la duda, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Será que los cubre? ¿Será que no los cubre? Bueno, ese es otro interrogante que tendríamos que ir descubriendo. Y por lo tanto, maestros, planteo esta duda, ¿no? Esta pregunta. ¿Cómo contribuyen los proyectos al desarrollo del programa? Es decir, ¿los proyectos cubren el programa? Esa es la duda. Y bueno, para ello, para poder resolver esta pregunta, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, identificar cuál es la organización que tienen los proyectos en secundaria. Entonces vamos a hablar de telesecundaria. Primer, segundo y tercer grado. Para toda secundaria, el programa sintético dice lo mismo. Hay que alcanzar o hay que lograr 14 contenidos con 15 PDAs. Lo mismo en cada grado, número, aunque no son los mismos por grado, obviamente. Van avanzando de complejidad, los PDAs, los contenidos son los mismos. ¿Estamos bien? Son 14 y 15 PDAs. Ahora bien, en telesecundaria, ¿cómo se logran? Para el caso de español, 14 contenidos, 15 PDAs, y para el caso de artes, 14 contenidos y 16 PDAs, se alcanzan con los 15 proyectos, ¿ok? Con los 15 PPAs divididos en los 3 tomos. Para el caso de secundaria general, los 14 contenidos, los 15 PDAs de español y los 14 contenidos y 16 PDAs de artes se alcanzan con 11 proyectos. Vean, aquí está. ¿Ok? Se alcanzan con 11 proyectos. En el caso de segundo grado, se alcanzan con 10 proyectos y en el caso de tercero, con 10 proyectos. Ustedes dirán, hay una diferencia. Bueno, ¿por qué menos? ¿Por qué unos más? ¿Por qué? ¿Qué les puedo decir? Hay que revisarlo. Y yo en este momento lo que he podido revisar es que los proyectos de telesecundaria, un PPA equivale a un proyecto de secundaria general. Pero el PPA tiene 3 proyectos académicos. Son 3 proyectos más concretos, menos complejo y con una temporalidad más corta. Esa es la diferencia. Por eso los proyectos de secundaria general son mucho más amplios y temporalmente van a implicar más. Por lo tanto, por eso es el número de 10 proyectos, de 11. ¿Estamos bien? Es lo que yo les puedo comentar hasta este momento que he estado revisando este análisis. Esa es la distribución, maestros, de cómo están los proyectos en secundaria. Pero bueno, decíamos, había el planteamiento, ya vimos cómo contribuye los proyectos al logro del programa, ¿verdad? Pero bueno, sigue habiendo esta duda. ¿Cómo puedo yo tener esa seguridad de que si es verdad que los proyectos cubren el programa o abordan lo que dice allá, que son 15 contenidos, 14 contenidos, 15 PPAs? ¿Cómo puedo tener la seguridad? Bueno, pues habría que analizar un ejemplo, habría que analizarlos. Y vamos, les quiero mostrar un ejemplo de un proyecto.
¿Está bien? Uno de telesecundaria, uno de secundaria general, para que vayan ustedes viendo cómo estos proyectos sí tienen esa relación o cubren lo que dice el programa. ¿Ok? Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es de telesecundaria. Es del libro de proyectos del tomo 1 de lenguajes de primer grado. El proyecto parcial de aula, que es el grande, de donde se desprenden 3 proyectos académicos, es Así lo siento, así te lo comparto. Y vamos a analizar el primer proyecto. Proyecto 1, que se denomina Así lo expresan, así lo deben de sentir y pensar. Este proyecto, su propósito es reconocer la riqueza lingüística de México y el mundo a través de obras literarias procedentes de distintas culturas. Esto mediante un encuentro breve de lecturas comentadas, para así fortalecer la comunicación familiar, escolar y comunitaria. Con este proyecto y su propósito, podemos darnos cuenta que el contenido que está abordando o el contenido que va a cubrir es el de la asignatura de español, que se llama La diversidad de lenguas y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria. Y el proceso de aprendizaje que va a favorecer es reconoce la riqueza lingüística de México y el mundo a partir de obras literarias procedentes de distintas culturas. Si lo vemos, se alinea directamente al propósito, está tal cual. Esto, donde yo lo pude corroborar, ¿no? En este documento que salió junto con los libros de texto, que se llama Dosificación del Campo. Lo pueden descargar o lo pueden consultar en el sitio de telesecundaria o en el sitio de los libros de texto. Ahí lo van a encontrar en la red, en internet. También si gustan, pues me contactan y yo se los puedo proporcionar. Es uno por campo. De esta manera, los diseñadores de los proyectos de los libros, pues al diseñarlo se dieron cuenta cuál es el contenido que está abordando. O sea, no pudieron haber hecho un proyecto a la y se va o de la ocurrencia y ver con qué pega, sino alineado a SPDA. De hecho, cualquier planeación sale del aprendizaje de contenido. Ahí está. Ahí lo podemos encontrar. Y ahí podemos ver cómo cada proyecto le abona o cubre una parte del programa. Es decir, contenido y PDA. El caso de telesecundaria, ahí lo tenemos. ¿Qué pasa en el caso de secundaria general? Veo un ejemplo. En el caso de secundaria general, tenemos este ejemplo. El ejemplo es, juguemos con la lengua, también de primer grado, el caso de primer grado de secundaria. Ahí no hay PPA, es proyecto académico, proyecto de aula, que se llama Juguemos con la Lengua, y su propósito es, dice, en este proyecto organizado con los demás estudiantes, explorarás diferentes expresiones literarias para identificar la función creativa de la lengua y su uso con la finalidad de fomentar su recreación, disfrute y goce. Bien, ¿cómo podemos ver a partir de todas las actividades, de todas las etapas del proyecto y el producto que se va a lograr al final? Podemos ver que este proyecto está enfocado o cubre el contenido de español denominado la diversidad de lenguas y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria, con el PDA también que cubre, que es reconoce la riqueza lingüística de México y el mundo a partir de obras literarias procedentes de distintas culturas. Y también cubre o aborda el contenido 8, que son creaciones literarias tradicionales y contemporáneas, con su PDA que dice recupera y clasifica creaciones literarias de la comunidad o de un lugar de interés, como mitos, leyendas, fábulas, epopeyas, cántares de gestas, refranes, coplas, canciones, corridos y juegos de palabras, para fomentar de manera creativa su lectura. Ahora bien, en el caso de secundarias, en este momento, no sé si existe este documento donde venga la dosificación,
o donde venga esa relación de los proyectos con el programa. Este que estoy mostrando es un documento que yo estoy elaborando, bueno, ya lo comencé, ya tengo el de lenguajes, por eso lo comparto en este momento, es algo que yo he elaborado, es de análisis que yo he tenido que realizar para poder cerciorarme de que los proyectos cubran el programa, que lo denominé correspondencia curricular. No lo he tomado de ningún lado, lo estoy todavía elaborando, y bueno, también se los comento en el momento que ustedes lo deseen, yo se los pudiera compartir, nada más que todavía no los tengo todos, pero bueno, la idea es concluirlo y poder contribuirles, ¿no? Con algunos materiales que les puedan apoyar. Ahí está, pero bueno, el punto central es que nos podemos dar cuenta que tanto los proyectos de telesecundaria con su dosificación y los de secundaria general con esta correspondencia que estoy haciendo, totalmente los proyectos están cubriendo lo que habíamos visto en la organización, los 14 contenidos, 15 PDAs, ¿ok? Y así podemos ver esta relación y cómo los proyectos abordan el programa. Entonces, ante la duda que había de los maestros, de que si los proyectos logran y cubren todo el contenido y cubren todo el programa, la respuesta ya la tenemos aquí. Y es que sí en este momento en el caso de lenguajes. ¿Ok? Más adelante hablaré de los otros campos, todavía no lo tengo listo. Más adelante haré una sesión como esta por campo, donde vamos a hacer ese análisis. Y bueno, posteriormente también, una vez que tengamos listo todo el documento de correspondencia, también lo analizaremos, haremos esa revisión a fondo de cómo los proyectos abordan todos los contenidos y haremos esa revisión, ¿ok? Bien, por lo pronto, la duda está resuelta, ¿no? Y bueno, que ahora sí, maestros, con esta orientación que hemos tenido a lo largo de esta sesión, en donde podemos ver que las ventajas de trabajar por proyectos, desde la concepción de la propuesta teórica de William Kilpatrick, lo que propone la nueva escuela mexicana con su enfoque sociocrítico, su modelo de proyectos comunitarios, los libros, los proyectos que ya nos están dando, ¿ok? Y su relación con los programas, pues entonces, ahora sí, podemos ya cada uno, desde su individualidad, poder responder esta duda. ¿Por qué trabajar por proyectos? O sea, ¿por qué utilizar los proyectos que me están dando? Ya vimos todos los elementos, ¿no? Que tienen y toda la utilidad que tienen. Pero también existe todavía, a lo mejor, la duda, ¿por qué no trabajar por proyectos? Es decir, ¿por qué no hacer otra cosa? ¿O por qué no utilizar esos libros? Ya cada quien tendrá sus argumentos y podrá responder esta pregunta. Sin embargo, de manera real, ya pudimos ver que las dudas más comunes que ha habido, que han generado ese rechazo por trabajar con los proyectos, pues en realidad pues no existe, ¿no? Porque sí tiene relación con el enfoque sociocrítico, aborda la propuesta metodológica de proyecto comunitario y está abordando todo lo que propone el programa, ¿no? Y ahora sí, pues ya cada quien tomará su decisión si utilizo los proyectos que me están dando o diseño los míos, porque bajo lo que establece la ley de que el programa es de observancia obligatoria y nacional, todos tenemos la obligación de abordar los contenidos, los TDAs de nuestro programa sintético. Si yo no lo abordo con los libros de texto, tendría que abordarlo con el enfoque sociocrítico, es decir, con la propuesta metodológica, y yo tendría que diseñar mis propios proyectos. Ya la decisión será de cada quien, ¿sí? Espero que los elementos analizados en esta sesión nos puedan clarificar un poquito más, podamos tener elementos para poder
pensar, repensar, revisar, a lo mejor profundizar, y ojalá que pudiéramos tomar una decisión, que sea una decisión en pro de nuestro trabajo y en beneficio de los alumnos. Entonces, maestros, no me queda más que agradecerles por su atención en esta primera sesión. De verdad, espero que este espacio pueda contribuirles a tener un poquito más de dominio sobre nuestro programa, nuestro currículum. Y pues si es así, pues me sentiré muy bien. Si tienen alguna duda, si hay alguna inquietud, si hay alguna discordancia, con gusto se pueden poner en contacto conmigo. Aquí les pongo mis datos de contacto. Ahí están. Me pueden contactar de manera más directa a través de mis correos, a través de mi WhatsApp. Ahí están mis datos. Y bueno, ahora sí que mi deseo más grande es poder contribuir, poder ayudar, poder apoyarles en este camino que estamos construyendo con este nuevo modelo educativo. Y pues, maestros, pues muchísimas gracias. Y bueno, nada más me resta decirles que de según el momento que nos estén viendo, que me estén viendo, pues tengan ustedes una excelente noche, tengan un excelente día o pasen una linda tarde. Recuerden que este espacio es para que podamos, como maestros, aprender con la mente para poder enseñar con el corazón. Muchísimas gracias, maestros. Y nos vemos en una segunda sesión hablando con la misma tónica sobre el campo de saberes y pensamiento científico, que tiene su particularidad porque allá integra la asignatura de matemáticas y 3 asignaturas distintas según los niveles. Muchísimas gracias, maestros.